Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones en este momento. Hay una palabra maravillosa donde el salmista David, el rey David, está pasando por una circunstancia muy difícil. Posiblemente tú que me estás viendo en este momento estás pasando por un problema muy grande. Posiblemente has tenido que ver a tus hijos irse de tu hogar, a tu esposo irse de tu hogar para poder buscar alimento en otras partes. Posiblemente has tenido que pasar por escasez. Posiblemente has tenido que llorar solo, sola, allí donde te encuentras, porque estás viendo mucho problema alrededor de tu vida. Sabes, David, el rey David, tenía un gran problema y él buscó una solución. Y en el libro de los Salmos, capítulo 61, el salmista David, el rey David, hace una oración y dice: oye, oh Dios, mi clamor. Sabes, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos escucha. Dios tiene la habilidad de escuchar nuestra oración y nuestro clamor. Y David dijo: oye, oh Dios, mi clamor, atiende. Y él dijo: desde el cabo de la tierra, en otras palabras, de lo más profundo del problema. Yo no sé qué tan profundo sea el problema que tú estés pasando en este momento, pero el salmista dijo: de lo más profundo, me siento tan abajo, Señor. De lo más profundo de la tierra, yo clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, yo te pido, Señor, que me lleves a la roca que es mucho más alta que yo. ¿Sabes? Jesucristo es la roca firme. Jesucristo es la roca fuerte. Nosotros podemos hacer cimiento en Cristo. Cuando tú abres tu corazón a Jesús, cuando tú le dices: Jesús, entra en mi corazón, toma lugar en mi vida, yo te doy mi vida para que tú me des la tuya, a partir de ese momento Jesús se convierte en ti en una roca firme. El salmista dijo: Señor, estoy abatido, pero llévame a la roca que es mucho más alta que yo. ¿Sabes? Dios tiene un propósito para tu vida. El problema tiene un día y se va a ir. La circunstancia tiene hora para irse. Y quiero decirte algo: la circunstancia y el problema que estás enfrentando en este momento va a terminar y lo mejor de tu vida está por llegar. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica. Este es el canal de la familia feliz. Este es su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. Estamos hoy desarrollando el tema Le fallé a Dios, y estamos hablando de la historia cuando Pedro le falló a Dios. Durante tres ocasiones le preguntan: Pedro, ¿tú andas con Jesús? No, yo no ando con él. Le falló a Dios. Jesús muere, pero resucita. Y después que Jesús resucita, por primera vez tiene a Pedro cara a cara. Pero me bendice, como lo decíamos en el segmento anterior, que cuando Jesús vuelve a ver a Pedro, quien le falló, no lo condena, no lo cuestiona, no lo censura, no lo insulta, no le reclama nada. No lo condena, no le reclama nada. Le dice: hola, Pedrito, ¿tienes algo ahí? ¿Tienes algún pescadito que me brindes? No, maestro, no he sacado nada. Bueno, vuelve a pescar, pero tira la red a la derecha. Hazlo a mi manera. Pedro lo hizo a su manera y se llenó de peces. Y Jesús se reconcilia con él sin cuestionarlo, sin insultarlo. En otras palabras, Jesús le dice: Pedro, contigo tengo propósito. Sé que me fallaste. No se lo dijo, pero no importa, no quiero tocar la tecla que tú me fallaste. No, para nada. No quiero hacerte sentir mal. No, tú eres mi muchacho, tú eres de mi equipo, tú eres mi pana. Yo te lo había advertido que tú me ibas a fallar, eso era necesario. Pero sigo teniendo propósitos contigo, Pedrito. Sigo creyendo en ti, sigo confiando en ti. Te tengo planes hermosos, Pedro. Pedrito, no te me escurras. Hoy a ti te dice Jesucristo: María, Bexabet, Marcos,
Ernesto, como te llames, hoy Jesucristo te dice, mira, es contigo, sigo teniendo planes contigo, sé que me fallaste, sé que dejaste a tu mujer, sé que dejaste a tu marido, sé que demostraste que ha hecho tu pareja, sé que te emborrachaste, sé que eres corrupto, sé que has metido la pata 1 y 1000 veces, pero no te condeno, te tengo una segunda oportunidad, sigo teniendo planes hermosos contigo, eso sí, sacúdete, límpiate, sécate el sudor, límpiate la boca, límpiate el pecado, báñate, sacúdete, purifícate, pero confío en ti, cuento contigo. Hoy Jesús con los brazos abiertos, así como a Pedro lo abrazó, le dio una segunda oportunidad, nunca lo cuestionó, nunca le recriminó nada. Hoy Jesucristo está esperando por ti, venezolano, tú que me ves. Pero quiero los aportes de mi amada esposa, la pastora Danis. ¿Qué le parece, esposita? Pedro le falló a Jesús y Jesús nunca lo cuestionó, nunca le recriminó nada, sino aquí no ha pasado nada, Pedro, seguimos siendo amigos, tengo planes contigo, no he renunciado a ti. Así es, esposo amado, ese es nuestro Dios y qué bueno que Dios no es como nosotros, que muchas veces cuando alguien nos falla, nosotros no queremos perdonar a esa persona, queremos, como decimos en el coloquio actual, no le voy a pasar factura, a ese yo no le hago ese favor porque ese me falló, ese me quedó mal. Dios no es así. Dios demostró y ha demostrado a través de la Escritura, a través de las páginas de la Santa Biblia, a través de todas estas historias, que Dios es un Dios perdonador, que se cumple la palabra que Él dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. El Señor al que viene a Él no le va a echar fuera. Si la gente reconoce sus pecados, reconoce su falla, reconoce que no le ha sido fiel al Señor, que ha pecado, Dios no le va a echar fuera, Dios le va a perdonar. Mucha gente no entiende este tipo de amor, mucha gente no entiende este tipo de perdón que hace el Señor Jesús con sus hijos, con nosotros aquí en la tierra, y mucha gente dice, es que yo no puedo entender cómo fulano de tal, que fue tan malo, esa persona que hizo tanta maldad, entonces ahora dice que se entregó a Dios y que Dios lo va a perdonar. Pues sí, eso usted y yo no lo entendemos, quizás muchas veces decimos, no, pero es que él hizo algo demasiado grave, yo no creo que Dios no se lo perdone, pero si un hombre y una mujer está dispuesta a entregarle su corazón al Señor, a arrepentirse verdaderamente delante de la presencia de Dios, a entregar esos pecados a los pies de Cristo, el Señor ya tomó esos pecados, Él ya murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo estuviésemos limpios. Él cargó con nuestra maldición, Él se hizo maldición para que tú y yo estuviésemos bendición. Y en el caso de Pedro, quizás Pedro, después que hizo todo lo que hizo con el Señor, que lo negó en 3 ocasiones, dijo que ni siquiera lo conocía, que no sabía, quizás pensaría Pedro, no le voy a volver a ver la cara más, de todas maneras ese ya se lo llevaron, y Pedro sabía que al maestro lo que le esperaba era la muerte. Quizás en ese momento, pienso que sí se le olvidó toda la palabra, todas las promesas que Jesús les había dicho. Mire, a mí yo voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Quizás a Pedro se le olvidó y dijo, de todas maneras no le voy a ver más la cara, ya se lo llevaron preso. Pero qué sorpresa, que cuando Pedro estaba allí en sus quehaceres, porque volvió nuevamente a su actividad, que como lo era la pesca, y estaba allí en el mar tratando de pescar, estaban agotados, estaban cansados, porque no habían podido pescar nada, habían pasado mucho tiempo queriendo sacar peces y no podían, quizás tenían hambre, cansados, y cuando de repente aparece Jesús en la escena, y qué bueno, Jesús no vino para señalarlo, Jesús no vino para recriminar lo que Pedro había hecho. Jesús les dijo a ellos, a todos los que estaban ahí, hijitos, los trató con amor, los trató con cariño, porque ese es nuestro Dios. Dios no es como nosotros. Muchas veces usted dice, yo perdoné a fulano, pero siempre queda como el rencor allí en el corazón. Nunca se te olvida lo que esa persona te hizo, sí, porque muchas veces nuestra carne se impone las emociones, se imponen los sentimientos,
y no se impone en nosotros el Espíritu Santo de Dios, lo que se impuso en nuestro amado Señor Jesús, que fue el amor. Y Dios, Jesús hecho hombre, ya Jesús había resucitado, creo que era la tercera vez que ya se le aparecía a los discípulos en esa oportunidad, pero no se les apareció para recriminarlos ni para juzgarlos, ni para decirle, mira Pedro, viste que tú no me amabas, mira cómo me negaste, tú te fuiste corriendo, tú no diste la cara por mí, tú no estuviste conmigo allí mientras me estaban crucificando, tú no dijiste nada, tú no me defendiste, no. El Señor no les dijo nada, al contrario, cuando ellos salen de la barca y llegan a la orilla, a tierra firme, el Señor tenía para ellos prácticamente un banquete preparado. No los recibió con látigo, los recibió con un banquete. Y vamos a ver lo que dice esa cita bíblica en el capítulo 21 de Juan, y versículo 9, vamos a ver lo que dice ese versículo, capítulo 21, versículo 9. Dice, al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. De esta manera fue que el Señor los recibió cuando descendieron de la barca. Vengan, hijitos, coman, compartan conmigo. El Señor compartió con ellos a aquel tiempo tan hermoso. No compartió con ellos para decirles, mire hijos, los voy a llamar, ustedes me fallaron, ustedes pecaron contra mí y yo no quiero más nada con ustedes. Qué bueno que Dios no es como nosotros, qué bueno que Dios no es como el ser humano, que siempre las personas están esperando para cobrarle la falla que tuvo esa persona con él y ya me las vas a pagar y ya tú vas a ver. Dios no, el Señor no nos condena siempre, y cuando usted y yo busquemos el rostro del Señor, no hay condenación para tu vida y no hay condenación para mi vida, porque Él no vino a que nadie se perdiera, Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Hay gente que se considera esposo muy mala, hay gente que a mí me ha dicho, no, es que yo no puedo llegar al Señor porque yo he sido un hombre muy malo o soy una mujer muy pecadora, ¿será que Dios a mí me puede perdonar? Mucha gente dice eso. Pues quiero decirte en esta hora que cualquier cosa, cualquier pecado que tú le confieses al Señor que hayas hecho, Dios lo perdona. Amén. Así es, Dios lo perdona. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos al segmento final, a las conclusiones de este tema, la fe de Dios y a una oración por restauración. Todos los que le han fallado a Dios, vamos a orar por ellos. Y también abrimos el próximo segmento con Familias Jays del apóstol Desiderius Cate. Una pausa, ya regresamos.